trovadores, quiero invitarles a este nuevo proyecto Trovit Cuentos y Leyendas, en el cual les traeremos una variedad de contenido para todas las edades, leyendas y cuentos de todo el mundo. Así que suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Te la estaré dejando en el comentario fijado y en la descripción de este video. Ayúdame a llegar a los primeros 100 suscriptores, que pronto estaremos subiendo contenido. Procesión, escrito por Anaís Veloz. Historias macabras para no dormir. ¿Cómo contarte lo que ni yo misma puedo creer hasta la fecha? Y es que el solo recordarlo me sigue pareciendo imposible. A mediados del año pasado llegó a vivir a mi casa Tania, la mejor amiga de mi hermana, debido a que toda su familia había resultado con COVID. Para ser honesta, ella siempre me había dado un poco de miedo, ya que siempre hablaba sobre energías, espíritus y cosas esotéricas. Temas que a mi madre y hermana les encanta escuchar. Antes de que ella llegara me advirtieron que tenía que ser amable con ella, pues estaba pasando por una situación bastante difícil. Yo acepté a regañadientes y me fui a mi habitación. Pero juro que al escuchar que tocaban la puerta, la piel se me erizó totalmente y enseguida supe que era Tania. Supuse que estaría destrozada por lo que estaba pasando en su familia, pero me sorprendió bastante verla tranquila, como si todo estuviera bien. Después de agradecernos dejarla quedar en casa, Tania y mi hermana Julia se fueron a su habitación. Mis dos perritos estaban demasiado inquietos y cansada de escucharlos ladrar. Fui con mi madre bastante molesta, pues tenía bastante tarea y semejante escándalo me impedía concentrarme. Mi madre trataba de calmarme, diciendo que solo sería un par de días, que fuera paciente y que solo era cuestión de que los perros se acostumbraran a ella. Pero había algo más. El ambiente estaba demasiado tenso y nadie lo podía notar. Nadie excepto yo, claro estaba. A la hora de la cena las cosas se comenzaron a poner bastante horribles, pues de repente las luces comenzaron a bajar y a subir su tonalidad. Al verme mi madre asustada, dijo que era muy probable que hubiera una falla de electricidad, a lo que rápidamente la interrumpió Tania y dijo: "Se equivoca, señora. Esto no tiene que ver nada con fallas eléctricas. Lo que sucede es que viene una procesión cerca, y al parecer son bastantes, pues siento su energía bastante pesada". "¿Pero de qué demonios estás hablando?", le respondí bastante nerviosa. Estaba por responderme, cuando de repente sus ojos se pusieron en blanco. Mi madre asustada gritaba que llamáramos a una ambulancia, pero mi hermana Julia trataba de tranquilizarla. Decía que Tania estaba bien, solo que había entrado en trance. "Pasará rápido, madre, no te preocupes", decía mi hermana mientras seguía comiendo, como si nada estuviera pasando. "¿La has visto ponerse así en otras ocasiones?", preguntaba mi madre curiosa. "Claro, pasa más seguido de lo que imaginas". Estábamos en eso cuando Tania volvió en sí y lo primero que hizo fue decirme: "Lo siento mucho, Natalia", me dijo mirándome fijamente a los ojos. "¿Por qué?", le respondí temerosa. "Por la muerte de la abuela de Julián. Así es que se llama tu novio, ¿no?". "Estás loca, Tania. No sé de qué demonios hablas". Estábamos discutiendo cuando sonó mi celular, y al responderme que era al escuchar a Julián, que me decía que su abuela acababa de morir, víctima de un infarto. Y ahí me di cuenta de que efectivamente Tania no mentía. Me encontraba tan sorprendida al escuchar aquello que mi madre me pidió que me sentara porque temía que me fuera a desmayar. "¿Cómo es que lo sabía?", le pregunté aún incrédula. "Porque ella me lo dijo", respondió apenada. "Discúlpame, no quiero ser grosera contigo, Tania, pero se me hace bastante estúpido que vengas y me digas que los muertos te lo dicen. O sea, lo más lógico es que conozcas a Julián o algún amigo cercano de él. Natalia, sabes bien que mi única amiga es Julia,
Y lo que para ti son estupideces, para mí es bastante real. En ese momento no sabía qué pensar. Esto sobrepasaba mi entendimiento. Nos quedamos por un momento en silencio, el cual interrumpió uno de mis perros al ladrar y mover la cola a la nada. Parecía como si alguien le hablara y yo en tono de burla le dije: mira, Bombón es como tú, también ve fantasmas. Pues, aunque lo digas en broma, ellos pueden percibir cosas que los humanos no. Así entonces, dime qué es lo que ve mi perro. A su dueña. ¿Pero qué dices, Tania, si yo soy su dueña? No, su dueña es la señora de cabello rojo, que es bastante parecida a Julia. Al escuchar aquello, mi madre comenzó a llorar, pues esa mujer a la cual describía se trataba de mi abuela, que había fallecido hace 4 años. Y nuevamente tenía razón, ya que Bombón era su perrito, pero mi madre decidió conservarlo al morir mi abuela. ¿Aún crees que miento, Natalia?, me preguntó con una voz bastante retadora. Mira, Tania, no sé cómo demonios lo haces, pero lo que sí puedo estar segura es que esto no es normal. Me fui a mi habitación, pues necesitaba asimilar lo que acababa de pasar. Esa noche fue bastante complicada para mí, pues aunque no creía del todo lo que decía Tania, sentía bastante miedo el solo hecho de imaginar que ella pudiera tener esa habilidad. A la mañana siguiente estaba un poco más tranquila, pero mi calma se vio interrumpida justo cuando se sentó Tania a la mesa. ¿Te encuentras bien?, le pregunté al verla tan afligida. No, pero supongo que en un par de días lo estaré. Sabes, me gustaría pedirte una disculpa por lo que pasó ayer. No fue mi intención ser grosera contigo. Lo que pasa es que suelo comportarme así cuando tengo miedo o no le encuentro la lógica a las cosas, le dije sintiéndome algo culpable. No te preocupes, Natalia, yo lo entiendo. No es fácil para mí, ni mucho menos para la demás gente, y no es por eso que estoy así. Entonces, ¿qué pasa?, le preguntaba a Julia preocupada. Mi hermano ha muerto, decía con lágrimas en los ojos. Eso no puede ser posible, Tania. Hablaste con él anoche, replicaba Julia. Lo sé, es solo que esta mañana pude verlo, y al mostrarme su muerte, temo que se una a esa maldita procesión. Mi hermana y yo mirábamos sin saber qué decirle, y al sonar el teléfono de la casa, temí lo peor. Mi madre contestó y muy disimuladamente me hizo una seña para que me acercara a donde estaba ella, y así lo hice. Les dije a las chicas que iría por leche para el café, y al estar frente a mi madre, esta me dijo con la voz entrecortada que había llamado al padre de Tania para avisarle que Jorge, su hermano, había tenido complicaciones y lamentablemente había perdido la vida camino al hospital. Mi madre trató de hacérselo saber a Tania, pero ella de inmediato la interrumpió, argumentando que ya estaba enterada del fallecimiento de su hermano. Mi madre solamente la abrazó y le dijo que ahora su hermano estaría en un mejor lugar, lejos del sufrimiento de esa maldita enfermedad. A lo que ella repuso que era muy probable que su hermano se uniera a una de las tantas procesiones que vagan por el mundo. Julia, bastante insistente, le preguntaba de dónde es que venían esas procesiones o a qué se refería con eso. Ella, bastante afligida, nos comenzó a relatar lo siguiente. Las procesiones, como le llamamos a aquellos que podemos verlos, son un grupo de almas que murieron en situaciones bastante trágicas. Llámese accidentes automovilísticos, personas que murieron ahogadas o de enfermedades. Pero estas se dividen en 2 grupos, los que dejaron algo pendiente o los que no se dieron cuenta de que ya murieron y vagan buscando luz o arreglar lo que dejaron pendiente. A ellos únicamente hay que dedicarles una oración y ponerles un vaso de agua, ya que de tanto andar siempre andan sedientos. ¿Y cómo saber cuándo hay que ponerlo?, preguntó mi madre. Siempre, señora. Siempre hay una alma atormentada en busca de una oración o algo de agua. ¿Y cuál es el segundo grupo?, le dije. Ese es el peor. Es de las almas enojadas, de las que provocan los accidentes que no tienen explicación alguna y se alimentan de la energía de nosotros los vivos.
Esas almas son las que no merecían morir aún, los que fueron asesinados por la espalda, de los secuestrados o de los asaltados en el peor de los casos, los que murieron por COVID y aún no era su tiempo. ¿Y por qué mueren si según no es su tiempo?, repuso Julia. Porque la tierra necesitaba una depuración. Ha sido tanta la maldad de la gente a través de los años que la tierra cobró con la vida de muchos culpables inocentes. Nos quieren dar una lección para parar con tanta violencia y maldad. Juzguen ustedes mismos si es verdad las palabras de Tania o no, pero lo que sí estoy segura es que entre tanto que pudimos vivir al lado de ella, me hizo pensar y reflexionar en que hay cosas que están fuera de nuestro entendimiento. Y es por eso que hacemos burla de lo que no logramos comprender. Entrevista de trabajo, escrito por Anaís Veloz. No querrás que te lo cuente. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguela. Nunca imaginé que mi vida cambiaría en un abrir y cerrar de ojos. Habían cerrado la maquilladora donde llevaba casi 3 años trabajando, y como yo solía hacer el sustento de mi madre, necesitaba encontrar algo rápido. Mi amigo Memo me dijo que habían visto un anuncio en Facebook donde solicitaban guardias de seguridad. La paga era muy buena, pues decía que eran más de 2,000 pesos por semana. A mí se me hizo bastante extraño, porque era bastante dinero para lo que teníamos que hacer. Aparte de ser cierto, no creía que hubiera aún vacantes. Él dijo que no me desanimara, que por las dudas él mandaría mensaje y me avisaría de inmediato. Así que después de dejarlo en su casa, yo me dirigí a la mía para darle las malas noticias a mi madre. Aún no llegaba cuando me marcó Memo. Francisco, ya chingamos, amigo. Mañana tenemos la entrevista de trabajo a las 8 de la mañana, me decía lleno de ilusión. ¿Estás seguro, Memo? Le dijiste que iríamos los dos, le respondí emocionado. Ya te dije que sí, Francisco, así que todavía no le cuentes a tu mamá que estamos sin trabajo. ¿Para qué la preocupas? Mejor vamos a ver qué nos dicen mañana y les damos la sorpresa. Le dije que pasaría por él a las 6:30, ya que tenía que disimular que me iría a trabajar, y a esa hora solía salir a diario. Él aceptó y quedamos de vernos al día siguiente. Esa noche no pude dormir. Estaba muy nervioso y no sabía por qué algo dentro de mí no estaba muy convencido con el dichoso trabajo ese. Me levanté con mucha dificultad, pues había pasado muy mala noche. Y al verme mi madre me dijo que me quedara en cama, que ella hablaría con mi supervisor para avisarle que estaba enfermo. Le dije que no, que se me pasaría en el transcurso del día, pero insistió tanto en que me quedara en casa que no tuve el corazón para desobedecerla. Así que me fui a acostar nuevamente y le marqué a Memo. Bueno, Memo, perdón, pero no podré ir. Mi madre se ha empeñado en que me quede en casa. No mames, Francisco, es nuestra oportunidad de salir adelante. Luego no te quejes cuando se te acaben tus ahorros, y me colgó molesto. Horas más tarde entró mi madre bastante preocupada. Dijo que había ido la mamá de Memo a buscarlo, porque él nunca se tardaba en llegar a casa, y en algunas ocasiones que lo hacía solía avisarle. Yo, algo adormilado, aún le pregunté por la hora, y me quedé bastante sorprendido cuando me dijo que eran casi las 6 de la tarde. Me levanté a toda prisa y comencé a marcarle, pero el teléfono sonaba apagado. Pasaron las horas y Memo seguía sin contestar. Casi a las 11 de la noche, la mamá de mi amigo volvió a mi casa y ahí fue donde le tuve que decir la verdad, que nos habían corrido del trabajo y que Memo había visto una publicación en Facebook donde solicitaban guardias de seguridad y que hoy teníamos una entrevista de trabajo, que yo no había podido asistir porque me sentía bastante mal. Me dijo que le diera los números de los que le darían el trabajo, o cuando menos la dirección para saber si se había presentado. Pero la verdad, yo no sabía nada de eso, pues Memo era el que se había encargado de contactarlos. Pasaban y pasaban los días y de él no se sabía nada. Comenzaban a reportar jóvenes desaparecidos en mi ciudad, y eso cada vez me ponía más nervioso, pues unos vecinos míos también habían desaparecido. Y lo último que se supo de ellos, según su familia, fue que habían acudido a una entrevista de trabajo. Comenzamos a ayudarle a la mamá de Memo a buscarlo en las cárceles, en los hospitales,
pero no había rastro de él por ningún lado. Un día, mientras veía la televisión, pasaron un reportaje de un campo de entrenamiento de los sicarios del cartel de los Maderos que habían encontrado a las afueras de Chihuahua. Allí estaban entrevistando a uno de los jóvenes que rescataron y por fortuna lo reconocí de inmediato. Era mi vecino Tomás. A pesar de que era bastante noche, fui y le tocó enseguida a mi vecina para informarle lo que acababa de ver. Se puso feliz de saber la noticia y yo también, pues según dijeron, rescataron a 25 jóvenes más. Era muy probable que estuviera Memo entre ellos. Quedamos de que iríamos a la fiscalía a primera hora y así lo hicimos. No quise avisarle a la mamá de Memo para que fuera una sorpresa, pero desafortunadamente no había nada de información sobre él. Nos pidieron que regresáramos al día siguiente, pues empezarían a tomar las muestras de ADN por la mañana para compararlas con los restos que habían encontrado. Me quedé parado sin poder decir palabra alguna, porque todo esto me parecía una muy cruel película de terror. Cuando de repente llega mi vecina y me dice que nos tenemos que ir antes de que oscurezca, porque según las recomendaciones de la fiscalía, era no andar de noche con su hijo, para evitar que los sicarios se lo volvieran a llevar. Me partió el corazón ver nuevamente a mi vecino, porque se encontraba bastante golpeado y muy delgado. Al llegar a casa, mientras mi vecina le preparaba la cena, le pregunté que si en ese campamento había visto a Memo, ya que ellos habían desaparecido 2 días después, y él me dijo entre llantos: «Sí lo vi, Francisco, pero no quiero hablar de eso. No me obligues a recordarlo». Tomás, sé que no ha sido fácil por lo que has tenido que pasar, pero gracias a Dios tú ya estás en casa y la mamá de Memo aún tiene la ilusión de encontrarlo. Tienes que ayudarnos. Mira, solo te diré que no lo busquen más. Memo ya no va a regresar. Al escuchar eso, la madre de Tomás se acercó y le dijo: «Hijo, tienes que ser fuerte. Tienes que decirles exactamente lo que pasó con ese muchacho. No sabes la angustia que siente uno como mamá, el no saber de ustedes. Gracias a Francisco nos enteramos de que te tenían en la fiscalía. Ahora a ti te toca ayudarlo. Hazlo por su madre que está desesperada». En ese momento Tomás se acomodó en el sillón y comenzó a relatar lo siguiente. «Mira, yo vi el anuncio en Facebook y la verdad lo primero que me llamó la atención, para ser honesto, fue la paga. Así que no dudé ni un minuto de enviarles mensaje. Para mi sorpresa, me contestaron de inmediato. Me dijeron que les diera un número para comunicarse conmigo y así lo hice. Cuando mucho pasó 1 hora cuando me marcaron y me dijeron que les indicara algún punto que me quedara cerca, entre el centro y mi casa, y al preguntarles el porqué de su petición respondieron que porque la empresa contaba con transporte para sus empleados y de ser elegidos tenían que trazar la ruta para recoger el personal. Así que sin pensarlo les di el punto, sin hacer más preguntas. Quedaron de recogerme a las 8:30 de la mañana y me pidieron que fuera muy puntual y que llevara ropa cómoda porque nos harían un examen físico. En ese momento Tomás comenzó a llorar. Después de darle algunos minutos para que se tranquilizara, procedió con su relato. Llegaron puntuales al punto de encuentro donde habíamos acordado el día anterior. Lo único extraño que noté fue que llegaron en una camioneta de caja y no como las que suelen usar los que transportan personal. Le presté mucha atención y me subí ahí. Ya venían 4 chicos más. Anduvimos por toda la ciudad recogiendo a otros chicos hasta que se nos dieron las 11 de la mañana. Cuando de repente agarramos carretera, yo empecé a ponerme bastante nervioso, porque uno de los jóvenes comenzó a pegarle en el vidrio, pero estos no se paraban. Comenzamos a hablar entre nosotros y acordamos que al llegar al sitio donde nos llevarían, nos bajaríamos corriendo, pero que lejos estábamos de todo eso, pues al llegar al lugar de destino, nos encontramos con varios hombres armados. Uno de los que venían conmigo pegó un brinco y comenzó a correr sin rumbo fijo, cuando el que iba manejando la camioneta comienza a dispararle en repetidas ocasiones hasta quedar tirado en el suelo. «A ver, cabrones», nos dijo uno que estaba al mando, «ya valieron madre. Entréguenme todos sus celulares», nos decía mientras pasaban otros 2 revisándonos todo. «Aquí les tiene que quedar algo muy claro. El que se las dé de valiente, lo mato».
El que quiera pasarse de listo, lo mato. De ahora en adelante ustedes trabajan para el cartel de los maderos. ¿Hay alguien que no quiere estar aquí? Todos estábamos callados. Nadie respondía por temor a lo que habíamos visto minutos antes. Aquí vienen a chingarle y a dar la vida por su patrón, ¿me entienden? Vayan y traigan esos palos para que empiecen a hacer sus casas, nos dijo señalando una pila de tablas. Y al caminar por ella descubrí que detrás de esa pila de tablas estaban dos jóvenes desnudos colgados de un árbol. Creí que estaban muertos hasta que uno comenzó a quejarse. Y lo peor no fue ver en las condiciones en las que estaban, fue ver de quién se trataba. Al acercarme para auxiliarlo me di cuenta que era Memo. A pesar de que estaba con la cara desfigurada, pude ver el tatuaje que días atrás se había hecho con mi primo el Güero. Memo, ¿eres tú?, le decía susurrado. Tomás, ayúdame, por favor, me decía. No sabía qué hacer o cómo ayudarlo. El resto de los muchachos solo se quedaban mirándonos sin poder hacer nada. Eso provocó que los sicarios fueran de inmediato a ver qué era lo que estaba pasando, y uno de ellos nos dijo: miren, hijos de la chingada, véanlos bien, porque es lo que les va a pasar si se quieren escapar. Sacó un cuchillo y comenzó a cortarle los genitales a ambos. Estos comenzaron a gritar de dolor, y al caer su miembro, ese maldito se los puso en su boca para que dejaran de gritar. Después de un rato sacó su pistola y les dio un tiro en la cabeza a cada uno, provocándoles la muerte. Nos ordenó que los bajáramos y los comenzáramos a destazar. Nos dieron un par de cuchillos e improvisamos una mesa para comenzar a cortar. Uno de los muchachos se negó a hacerlo, así que el hombre que había asesinado a Memo dijo que serían 3 los que cortaríamos y no 2. Al voltearlo a ver sorprendidos, este desenfundó su pistola y le dio 4 balazos al chico. Te juro que no quería hacerlo, me decía entre lágrimas, pero tenía miedo. Lo sé, Tomás, le decía para tratar de consolarlo. ¿Y qué hicieron con los cuerpos? Después de cortarlos, nos obligaron a comerlos. Yo me vomité en 2 ocasiones y esto provocó que me golpearan hasta desmayarme. Cuando desperté, estaba al lado de los restos de Memo. Me levanté de inmediato y la mayoría dormía, así que para evitar recibir una segunda golpiza, me fui a acomodar donde estaba el resto de mis compañeros. Los siguientes días no fueron mejores, porque nos despertaban a las 4:30 de la mañana a descargar camiones que llegaban con marihuana o cristal. Después teníamos que pesar y empaquetar. Seguido de eso, nos hacían correr por el monte durante horas sin agua ni comida. También nos hacían pelear entre nosotros para su diversión. ¿Y nunca les daban de comer?, le pregunté curioso. Sí, nos daban una sopa instantánea en la noche, y cada que había muerto era 1 o 2 pedazos de carne. ¿Cómo se tenían que comer a sus compañeros, Tomás?, le dije sorprendido. No solo a los compañeros, también a los contras que agarraban. Después de torturarlos, era regla que debíamos comer un pedazo de ellos. Según decían, eso nos volvería inmortales. Pero qué fregado, eso nos provocaba fuertes dolores de estómago y vómitos continuos. Un día llegaron con más de 100 pollos asados, ya que éramos bastantes en el campamento porque diario llegaban camionetas llenas de jóvenes ingenuos como nosotros. Ese día comíamos de lo mejor: pollo, carne, cerveza. Incluso llevaron 10 mujeres para todos los que estábamos ahí. No creo que fueran prostitutas, porque también las tenían bien golpeadas. Aparte las amarraron de las manos a unos postes. Clavaron unos palos en el suelo donde les amarraron los pies para que los tuvieran abiertos. Y allá abusaban de ella las veces que quisieran esos malditos desgraciados. Tomás, ¿tú tuviste algo que ver con alguna mujer de esas? ¿Cómo se te ocurre, Francisco, si lo único que provocaba eran todo menos atracción sexual? 2 de las muchachas se murieron en el acto, pero los jefes estaban tan drogados que eso les importó poco. Otros de los muchachos que ya llevaban más tiempo que yo, de inmediato hicieron fila para estar a la par de ellos. Era una locura. Tenían más fila las 2 chicas muertas que las 8 que seguían con vida. Yo me fui a dormir cerca de las 10 de la noche, porque todo ese ambiente me tenía asqueado. Me quedé profundamente dormido. Yo supongo que era por todo lo que había comido, y cerca de las 6 de la mañana, un compañero me despertó exaltado. Levántese, compa, que ya nos vamos.
me decía. Yo aún adormilado le preguntaba que a dónde. Vamos a tener un enfrentamiento en Camargo y dicen que si salimos con vida nos van a dejar irnos a nuestras casas. Así que hay que darnos con todo, me decía mientras me ayudaba a ponerme de pie. Yo no creía que fuera posible, pero necesitaba aferrarme a algo para soportar esa vida de mierda. Nos comenzaron a acomodar en las diferentes camionetas y para mi mala suerte me había tocado en la camioneta del maldito que había matado a Memo. Aunque ese fue el motivo por el cual sigo con vida. Todo el camino me fui muerto del miedo, más que por el enfrentamiento. Era por las personas que iban conmigo. Nosotros íbamos al frente de las 22 camionetas que llevábamos. Pero justo 15 minutos antes de llegar a Camargo, comenzamos a quedarnos atrás, hasta perderlos de vista por completo. Nos metimos a un oso, donde tardamos casi media hora, hasta que volvimos a tomar camino. Al llegar vimos que las cosas estaban feas, pues de los 70 que íbamos, solo 10 quedaron con vida. Al ver eso, emprendimos la huida porque comenzaron a dispararnos. Ahí me di cuenta de lo cobardes que en verdad eran. Llegamos nuevamente al campamento y me sorprendió bastante que hubieran varios nuevos. Sentí pena, pues sabía lo que les esperaba. Estábamos trabajando como siempre, cuando comenzaron a escucharse unos helicópteros y escuchamos que gritaban. Nos cayeron. Cuando de inmediato nos tiramos al piso al escuchar tremenda balacera. Entraron los soldados a toda prisa y uno de los que nos tenía ahí se hizo pasar por secuestrado. Después de que nos sacaron de ahí, pude ver que la mayoría fueron abatidos a mano del ejército. Ya cuando nos trasladaban, me acerqué a uno de los soldados y le dije que ese no era secuestrado, sino uno de ellos. Le empecé a relatar a todo lo que fuimos obligados. Le pusieron una santa golpiza frente a nosotros y el soldado me permitió darle uno que otro golpe. Por eso es que te digo, Francisco, que ya no busquen más a Memo. Creo que merece ser enterrado con dignidad, dijo su madre. Así que gracias a Tomás fueron encontrados los restos de varios jóvenes y pudieron regresar a casa. Y solo les doy un consejo: cuidado con las tentadoras ofertas de trabajo. No vaya a ser que te pase lo mismo que a estos jóvenes. Recuerda que la mejor forma de apoyar este canal es dejando un like y un bonito comentario. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones. La voz del amor, escrito por Anaí Veloz. Historias macabras para no dormir. Habíamos planeado unas merecidas vacaciones, mi esposo y yo. Por fin me cumpliría mi tan anhelado sueño de conocer el mar. El gran día llegó. Viajaríamos por la noche para estar a primera hora, pero había algo que me tenía preocupada. Era como un raro presentimiento que me estaba haciendo arrepentirme. Se lo comenté a Jesús, mi esposo, pero dijo que era normal sentirme así, ya que era la primera vez que saldría fuera de mi ciudad. Traté de hacerle caso, pero conforme pasaba el tiempo esa angustia empeoraba más y más. Al acercarse la hora, nos dirigimos hacia la central de autobuses. Los padres de Jesús fueron quienes nos llevaron. Al despedirnos, recuerdo bien que le dijo su madre que sería mejor posponer el viaje, ya que su corazón de madre le decía que no era buena idea. Mi esposo la abrazó y besó, y dijo que regresaría con un poco más bronceado, que buena falta le hacía. Nos despedimos y abordamos el autobús. Salimos a las 8:30 de allá. Durante un rato estuvimos platicando y bromeando, pero cerca de las 11 de la noche nos quedamos dormidos, hasta que nos despertaron los gritos y un ruido que casi de inmediato me ensordeció. Pude ver levemente por la ventanilla cómo se desboronaba un cerro por donde íbamos pasando. Todo era tan confuso: cuerpos, vidrios, piedras, fierros volaban por enfrente mío. Realmente parecía que todo pasaba en cámara lenta. No sé cuánto duró todo eso, porque en ese momento pierdes por completo la noción del tiempo. Solo recuerdo que cuando desperté, pude ver mi brazo, o lo que quedaba de brazo, bajo una gran piedra. No sentía dolor, solo sentía pavor al ver a metros de mí parte de mi muñeca. Sabía que era mía porque tenía el anillo de compromiso con la piedra azul turquesa que había mandado a hacer Jesús especialmente para mí. Traté de moverme, pero no sentía mi cuerpo. No sabía qué pasaba.
Hace algunos minutos me encontraba en el autobús y ahora estaba tirada sobre un pastizal viendo parte de mi mano desprendida. Gritaba pidiendo auxilio, pero ni siquiera mi propia voz podía escuchar. Cuando vi a mi esposo acercarse, sentí un gran alivio al verlo, y más porque no tenía ningún golpe. En ese momento le di las gracias a Dios de que estuviera con vida. Me besó la frente y me dijo que venía la ayuda en camino, que no me preocupara por nada, que él siempre me cuidaría. Quitó la piedra de mi brazo y dijo que iría a ayudar al resto de las personas. Le dije que por qué podía escucharlo claramente a él, pero no podía escuchar el demás ruido a mi alrededor. Él sonrió y dijo que porque él era la voz del amor. Comenzó a caminar sin hacer caso a las súplicas de que se quedara. A los pocos segundos llegaron los paramédicos y pude ver cómo echaban a una hielera mi mano. En ese momento no supe más de mí. Cuando desperté estaba en el hospital. Allí estaba mi madre conmigo. Se veía bastante cansada, pero su rostro cambió al escuchar que la llamaba. Hija, por fin despertaste, y me decía llorando. Estaba muy confundida y sentía mucho dolor. Después de que vieran los doctores y me aplicaran algo de medicamento, mi madre me contó que había estado en coma por más de 2 meses, que estaban perdiendo la esperanza de que pudiera despertar. Ese día recibí las 2 peores noticias de mi vida. Al preguntarle por mi esposo Jesús a mi madre, ella trataba a toda costa de desviarme el tema. Yo, bastante molesta, le pedí su teléfono para marcarle. Él debía saber que estaba bien. Al darme el teléfono mi madre, y al quererlo agarrar, no pude evitar gritar, al ver que en vez de mano era solo un muñón cubierto de vendas. Mi mano, mamá. ¿Dónde está mi mano? Hija, todo estará bien. Tienes que calmarte. Lamentablemente, la perdiste en el accidente. Los médicos hicieron todo lo posible por salvártela, pero fue imposible. Estaban demasiado dañados los tejidos. Entonces es por eso, ¿verdad, mamá?, que no quieres que hable con Jesús. Él ya sabe lo de mi mano y no quiere verme. Le doy asco. ¿Cómo vas a pensar eso de Jesús si Él siempre te amó con toda su alma? Entonces, ¿por qué no está aquí conmigo? En eso iban llegando los papás de mi esposo y de forma tan cortante me dijeron: porque mi hijo está muerto. Lloras y te quejas por haber perdido una mano, cuando deberías estar agradecida con Dios y con tus padres por estar con vida. Eres muy afortunada, muchacha. Nosotros ni siquiera hemos podido recuperar el cuerpo completo de mi hijo. Solo sepultamos algunas partes de él. No podía creer lo que escuchaba. Eso tenía que ser una broma. Ya más tranquila, le dije que no era posible, porque yo había hablado con él después del accidente. Incluso había sido él quien había quitado la roca de mi brazo y no se veía golpeado. Tenía que ser un error. Lamentablemente no lo es, dijo su padre llorando. Según cuentan los paramédicos, que a ti te encontraron gracias a un joven que les dijo dónde estabas. El impacto del autobús fue tal que saliste disparada a varios metros del accidente y te cubrían enormes matorrales. Era casi imposible haberte encontrado. Saqué de mi cartera la foto de Jesús y al mostrársela, ambos paramédicos coincidieron que era el mismo que les había dicho dónde estabas. Fue cuando entendí que su amor por mí trascendió más allá de la muerte. Y aunque ahora tengo una discapacidad, sé que debo vivir por los dos. Trovadores, en algunas ocasiones nos es inevitable soltar algunas lágrimas. Hay historias escalofriantes de brujas, apariciones, así como hay otras historias que son muy bonitas como esta, bastante tristes. Quiero darte las gracias por hacer parte de este canal. Es gracias a ti que seguimos creciendo. Si eres nuevo, recuerda darle fuerte al botón de suscripción y activar la campanita de notificaciones. Búsqueda implacable, escrito por Anaís Veloz. Historias macabras para no dormir. Hola, mi nombre es Cristina y soy parte de un grupo de búsqueda de personas desaparecidas que mi padre formó. Cuando desapareció mi hermana Regina hace 9 años, el día que esos malditos se llevaron a mi hermana,
Se llevaron una parte de cada miembro de mi familia. La buscamos día y noche, pero ella no aparecía. Pedimos ayuda a la policía, pero siempre se nos negó, argumentando que teníamos que esperar, que era muy probable que se hubiera ido de fiesta o con el novio. Pero ¿cómo era posible que nos dijeran eso si era una niña de tan solo 11 años? Mi madre no se quedó cruzada de brazos y se organizó con los vecinos para comenzar a buscarla. Pedimos las cámaras de la tienda donde había sido la última vez que la habían visto y se las llevamos a las autoridades, pero ellos seguían sin hacer nada. Conforme pasaban los días, se nos iba uniendo cada vez más gente que tenían a su madre, hermana, sobrina, novia o hija desaparecidas. El primer cuerpo que encontramos fue el de una mujer no mayor a 35 años. A ella la encontramos debajo de un puente a las afueras de la ciudad. Estaba semidesnuda y con un impacto en la cabeza. Tenía poco de muerta, ya que aún no presentaba alto grado de descomposición. Después de ponernos en contacto con su familia, su esposo decidió unirse al grupo de búsqueda en agradecimiento por haber encontrado a su esposa. Pasaban y pasaban los meses y no encontrábamos a mi hermana, hasta que yo, un poco desconsolada, me acerqué a mi madre una noche. Ella preparaba las mochilas con agua y algo de comida para salir a la mañana siguiente muy temprano, a reiniciar la búsqueda, ya que vendrían 4 grupos de búsqueda de otros estados a ayudar a encontrar a mi hermana y al resto de las chicas. Mamá, ¿no crees que es momento de rendirnos? Llevamos mucho tiempo buscando a mi hermana. No creo que la vayamos a encontrar. Tenemos que hacer nuestra vida. Ella me miró molesta y me respondió: ¿a qué vida te refieres, Cristina? Si al llevarse a tu hermana, se llevaron mi vida. Se me acabaron las lágrimas, hija, pero no se me ha acabado la sed de justicia. Y voy a encontrar a tu hermana viva o muerta. Sentí mucha pena de mis palabras, así que al día siguiente me alisté muy temprano y le dije a mi madre: hoy es un buen día para encontrar a mi hermana. Tomó mi mano y comenzamos a caminar. Al llegar al punto de encuentro, uno de los muchachos de un grupo foráneo dijo que le habían pasado la ubicación de un sitio donde seguido los grupos delictivos tiraban, enterraban y quemaban los cuerpos de sus enemigos o sus víctimas. Así que sin perder tiempo nos dirigimos hacia aquel lugar. Ese día fue bastante fuerte, ya que casi de inmediato localizamos el primer cuerpo. Y conforme pasaban las horas, seguíamos encontrando más y más. Unos en alto grado de descomposición, otros eran solo los huesos, y otros tantos que parecía que los hubieran asesinado la noche anterior. Uno de los que más me impactó fue un hombre que se encontraba dentro de un barril de lámina. Estaba cubierto con cemento. Lo único que se podía ver de fuera era un dedo, o al menos eso creía, ya que después me enteré que era la punta de su nariz. Estaba por oscurecer y ya habíamos encontrado 16 cuerpos, pero de mi hermana nada. Ya cuando nos dirigimos a la camioneta para marcharnos del lugar, mi madre se da la vuelta y al preguntarle qué es lo que hacía, ella entre llantos dijo: tu hermana está aquí y no mires sin mi hija. No sé si fueron sus palabras o verla tan segura que todos agarramos nuevamente las palas y comenzamos a cavar. La noche nos cayó encima, así que no estábamos aluzando con lámparas y las luces de las camionetas. Y fue así que a las 9:30 de la noche, y después de 4 años, por fin pudimos encontrar a mi hermana enterrada al lado de un mezquite. Se preguntarán, ¿cómo es que supimos que era ella? Porque aún llevaba un reloj que mi madre le había regalado en su cumpleaños y que lo había mandado a grabar con su nombre. Mi madre cayó de rodillas y abrazó los restos de mi hermana y le decía: ahora estás con mami, hija, y te llevaré a casa. Todos aplaudían y lloraban. Por fin había acabado toda esta pesadilla. Después de haberla sepultado, mi madre decidió abandonar el grupo de búsqueda, pero a los 2 meses recibió una llamada del grupo que había ayudado a encontrar a Regina y le pidieron apoyo para buscar a 8 mujeres que habían desaparecido en Ciudad Juárez. Y ella no se pudo negar,
ya que tenía una deuda con toda esa gente. Así que al día siguiente viajamos 25 personas a ayudar. Al llegar les dijo mi mamá que sería la última vez que estaría en el grupo, ya que quería descansar y vivir su duelo. Ellos lo entendieron y aceptaron la decisión de mi madre. Así que nos dirigimos hacia el desierto donde iniciaríamos la búsqueda. Ese día lamentablemente no pudimos encontrar nada. Y cuando nos disponíamos a marcharnos, gritó una de las señoras: "No mire de aquí hasta encontrar a mi hija, así muera en el intento". Mi madre se vio tan reflejada en ella que dijo: "Traigan unas casas de campaña que la buscaremos al amanecer". Después que las trajeron y las instalamos, mi madre me dijo que se estaba rindiendo, que todo esto le estaba afectando mucho, que aparte ella ya no tenía nada que hacer allí, porque su hija ya estaba en casa. Se me hizo algo egoísta de su parte, pero ¿quién era yo para juzgarla? Así que le dije que se durmiera, porque mañana sería un día pesado. Cerca de las 3 de la mañana me dijo que quería ir al baño, que si la acompañaba, y después de ponerme los tenis, caminamos algunos metros para hacer del baño. Cuando volvíamos a la casa de campaña, pudimos ver a muchas muchachas, mujeres y niñas alrededor de las casas de campañas. Se veían muy mal, unas golpeadas, otras mutiladas, con la mirada perdida, llena de tristeza y rencor. Nos quedamos heladas al ver esta escena. Yo comencé a gritar y mi madre seguía ahí parada sin decir una palabra. Cuando salieron los del grupo a ver qué pasaba, fui yo quien les contó lo sucedido, ya que mi madre aún estaba en shock. Ella solo sonreía y lloraba a la vez. ¿Pero qué es lo que tienes, madre?, le preguntaba asustada. Vi a tu hermana Cristina. La vi entre todas esas mujeres. Es una señal que no quiere que deje esta lucha. Quiere que yo las encuentre, al igual que la encontré a ella. Uno de los señores que se encontraban ahí dijo que son las almas de todas esas jóvenes que no han podido ser encontradas y vagan esperando algún día volver a casa. Muchos las hemos podido ver. Esa fue la razón por la que decidí unirme al grupo, para que regresen a casa y puedan descansar en paz. Al amanecer, estábamos llenos de energía, ya que nos movía el amor y la ilusión de encontrarlas. Ese día quedó grabado en los recuerdos de mucha gente, ya que hicimos el hallazgo más grande de esta fecha. Encontramos 45 cuerpos, 45 mujeres que después de todo lo sufrido, por fin descansarán en paz. Desde ese día mi madre ha seguido su lucha, ya que es la voz de quien ya no puede hablar. Micaela, escrito para Anaí Veloz, historias macabras para no dormir. Esta historia que te contaré a continuación es muy breve. Me la platicó mi mamá y asegura que es verdad. Me relata que su abuelita tenía una hermana llamada Micaela que era muy bonita. Incluso se decía que era tal su belleza que era cortejada por los jóvenes más ricos de esa época. Pero eso poco le importaba a Micaela, porque según decía que nadie tenía lo suficiente para tenerla. Era una joven bastante soberbia y muchas veces grosera. Sus padres siempre trataron de hacerla cambiar, pero conforme iba creciendo, ella empeoraba su comportamiento. Cierto día llegaron unos comerciantes europeos a la ciudad y ahí conoció Micaela a Patrick, un joven de 22 años que le robó de inmediato el corazón. A pesar de que Patrick era mayor que Micaela, eso nunca le importó. Al poco tiempo se hicieron novios y en cuestión de semanas Patrick le propuso matrimonio. Ambas familias estaban felices con el matrimonio, porque ambos eran de buenas y adineradas familias. La ceremonia se llevaría a cabo el 2 de noviembre a las 7 de la noche en la catedral. Se cuidaron todos los detalles para que la boda fuera la mejor de todos los tiempos. Pero antes de prepararse para tan magnífico evento, Micaela tuvo que acompañar a sus padres a dejar flores, como cada año a sus abuelos y tíos al panteón. Esa era una tradición que celebraban desde hacía ya 10 años.
Al llegar al cementerio, Micaela se encontró un cráneo casi al entrar, y en lugar de pasar por un lado, ella lo pateó con tanta fuerza que al ver esa acción su madre se enfadó y lo obligó a ir por el cráneo y ponerlo donde lo había encontrado, porque según decían, que era de muy mala suerte mover huesos u objetos que se encontraban tirados en el panteón. Ella regresó pateándolo nuevamente y diciendo: te invito a mi boda, espero no falte porque será la mejor boda de la ciudad. Micaela, por Dios muchacha, respeta a los muertos, le decía a su madre enfurecida. Tranquila mamá, solo lo estaba invitando a mi boda. Sería un placer que contara con su distinguida presencia. Lo decía mientras no paraba de reír. Su madre la jaló del brazo y comenzó a caminar a la par de ella. No entiendo por qué te enojas, mamá. Son solo huesos, le decía molesta. Sí, Micaela, huesos que un día fueron personas, así que deberías aprender a respetar. Después de dejar las flores, comenzaron a hacer oración por el eterno descanso de sus almas y se sentaron alrededor de las tumbas para recordar historias que habían vivido con los ahora difuntos. Cuando Micaela voltea de repente al escuchar murmullos cerca y se da cuenta de que había unas personas que llevaban un gran ramo de rosas rojas que pusieron sobre una tumba, Micaela quedó encantada con tales flores y después de esperar a que se fueran, esta a toda prisa se acercó a cortar 4 rosas que escondió entre sus ropas para evitar que su madre las viera. Estaba por guardar la última cuando la madre le gritó que se hacía tarde para la boda. Estaban terminando de arreglar a Micaela cuando ésta le pide que le coloque en el cabello una de las rosas que minutos atrás había robado de la tumba. Realmente aquella rosa le dio el toque perfecto. Se veía más hermosa aún. Listos todos se fueron para la iglesia. Todo el mundo quedó asombrado ante su belleza. Caminaba hacia el altar cuando hubo algo que le llamó bastante la atención. En primera fila estaba un hombre bastante extraño, ya que su piel era demasiado pálida y tenía unas ojeras bastante pronunciadas. Se veía muy elegante, solo que su traje estaba bastante cubierto de polvo. Al lado de él se encontraba una mujer de igual aspecto. Supuso que eran familia por la tonalidad de piel y creyó que eran amigos de Patrick, su ahora esposo. No le dio mucha importancia a eso. Cuando salieron de misa, la gente comenzó a amontonarse para felicitar a los recién casados, y al acercarse el tipo y la mujer a abrazarla, pudo sentir su cuerpo bastante frío. Estaba por preguntarles quiénes eran cuando de repente los perdió de vista. Ya en el salón estaba la fiesta en pleno apogeo. Cuando anuncian que se llevaría a cabo el famosísimo baile del billete, ahí fue donde la primera que se acercó a Micaela fue la mujer. Y cuando comenzaron a bailar, esta le dijo que tenía mucha pena de preguntarle lo siguiente. Disculpa, no quiero sonar grosera, pero ¿me ayudarías a recordar de dónde nos conocemos? ¿O si eres amiga de Patrick?, preguntó Micaela. No soy amiga de Patrick, y nos conocimos hoy. Supuse que me recordarías, le dijo la mujer, en un tono bastante frío. Debes de estarme confundiendo porque hoy no platiqué con nadie que no fuera de mi familia. Quizás nos vimos otro día y yo te invité a mi boda. No, claro que fue hoy. Cuando robaste de mi tumba esa flor que traes en el cabello, le dijo sonriendo a aquella mujer. Micaela sintió desmayarse al escuchar tales palabras. El hombre extraño la tomó entre sus frías y huesudas manos y le dijo: Aquí estoy, como me lo pediste, dijo mirándola fijamente a los ojos. No sé de qué me habla, respondió Micaela tratando de reponerse del primer susto. Dijiste que sería tu invitado de honor, y aquí me tienes. Dicho esto, Micaela palideció de inmediato y se desvaneció entre sus brazos. Este comenzó a elevarse
y seguía bailando con ella como si hubiera una pista en el aire. Al ver esto, los invitados comenzaron a gritar y a rezar. Al ver a Micaela bailando en el viento, a varios metros de altura, después de unos minutos, la dejó caer al piso y él desapareció en un instante. Se dice que Micaela murió de un infarto cuando bailaba por los aires con aquel extraño sujeto. Otras tantas dice que lo que la mató fue la caída tan brusca que tuvo. Pero en realidad, solamente Dios sabe qué fue exactamente lo que pasó. Saquen sus conclusiones. La deuda con las brujas. El último día que vi a los 12, estaban jugando fútbol en la parte posterior a la casa. Eran unas sombras que se movían por toda la empedrada. Se escuchaban algunas voces, a menudo conocidas. Así ocurría todas las noches durante casi un mes, y ahora cada año después de lo sucedido. La cuestión es que no fui el único que pude verlos. Todos los vecinos que lograron hacerlo no huyeron por el miedo de ver tantas apariciones por toda la calle. Se quedaron en sus ventanas mirando fijamente, como tratando de reconocer a cada uno. Muchos dicen que vieron a Carlos, a Maito, Francisco, Ali, Bienve y los demás. Paralizados por el dolor, muchos rompieron en llanto y tristeza. Las lágrimas de mi madre eran desgarradoras e incluso yo no soporté y me quebré en ese momento. Estaban frente a nosotros jugando como siempre en la cancha de piedra y arena del barrio. Era como si se despidieran de todos, aunque algunos se quedaron. Después de todo, la desaparición forzada solo deja dolor en las familias. Las historias de almas en pena no solo hacen parte del barrio donde vivo. Antes de continuar con más casos, les aclaro el anterior. La última vez que los vieron vivos, se encontraban jugando fútbol, el 19 de abril de 2005, exactamente hace 15 años, apostando que el que ganara comería gaseosa con pan y salchichón. Lo hacían todo el tiempo. Fue en uno de esos días que departían que llegó un pequeño carro y de él bajaron algunos hombres de manera muy amable, ofreciendo una propuesta a los que jugaban. Decían que tenían un partido en otro lugar y que necesitaban jugadores, siendo los del barrio los elegidos para eso, que les pagarían 200,000 pesos. Así todos saldrían ganando. Ante esta oferta ninguno dudó para ir al encuentro, aunque a Chiqui, su hermano menor, lo detuvo. Le hizo un berrinche de esos que ni la propia madre puede parar. Que se quedara jugando en el barrio. Tanto fue lo que hizo el hermanito, que terminó por quedarse. Para este punto, quiero decir que Chiqui ama a su hermano como a nada en este mundo. Eso permitió que él sea uno de los pocos que cuenten este suceso. Salvó su vida. Tal vez haya sido el instinto del niño. No se sabe, pero le da gracias a Dios cada segundo de su vida a su hermano. En las noches doña María ha visto al chico correr diciendo que esta vez será el mejor delantero que ha tenido el barrio, desapareciendo al llegar al otro lado de la cancha. No es la única persona que lo ha visto. Sus vecinas aseguran que se ve igual a Bienve cuando estaba vivo. Zapatos desgastados, camisa blanca y pantalones azul. Algunas veces en las madrugadas en el barrio se escuchan susurros de jóvenes en la cancha. Al asomarse no se ve nadie, solo algunas veces una bruma que se desvanece. Las almas de los chicos aún siguen rondando cada lugar de la comunidad. Don Fernando va a misa todos los domingos a rezar por el descanso de su hijo Junior. Dice que en las madrugadas escucha pasos y le dejan un vaso con agua y las pastillas de la presión, justo en el lugar donde lo hacía su hijo. Víctima de la cruel masacre de una guerra zurda por el territorio. Sabe que es él, porque una vez lo vio atravesando la sala. Algunas veces manda a comprar velones, encendiéndolos para darle luz. En esos momentos,
logra tener calma. Carolina dice que su hermano Maito la ha visitado muchas veces. Siempre escucha 3 golpes en la puerta a eso de las 3 de la mañana. Al contrario de asustarse en ese momento, se llena de paz, porque dice que siempre la está cuidando, como cuando vivía su hermano. La actividad paranormal se intensificó en el barrio después del suceso. La forma como perdieron la vida a manos de esos tipos no les permitía descansar en paz. A pesar que estos fueron capturados, la sentencia que les dieron no fue severa. Debería existir la pena de muerte para estos casos, pero lastimosamente no es así. Fue por eso que las señoras ancianas del barrio se reunieron con todas las mujeres y planearon las muertes de estos tipos. Y nadie jamás sabrá que fue todo el barrio que las provocó. El primero de los criminales, cuando fue capturado, cuentan que perdió la cordura en la cárcel y su salud se fue deteriorando hasta el punto de quedar casi cadavérico. Todas las noches lo escuchaban gritar. Él decía que allí estaba esa cosa alta de brazos largos y cabeza deforme mirándolo, con una sonrisa que atravesaba todo su rostro, ojos amarillos, siempre diciéndole las mismas palabras: asesino, asesino. Esto hizo que no durmieras ni una noche más. La comida no la tocaba porque la veía con gusanos todo el tiempo. Así se fue acabando poco a poco hasta morir. Otro de los criminales le tocó algo perturbador. En la cárcel cierto día se hizo un pequeño corte que nunca sanó. Fue por allí que se empezó a pudrir. El costado empezó a tomar un color verduzco y el olor era insoportable. Llevaron médicos. Nadie nunca dio con el problema. Todos los exámenes decían que estaba bien, aunque claramente podían ver cómo se iba expandiendo y pudriendo el tipo ese. Trataron de operar, pero esto empeoró el asunto. Pudieron darse cuenta que no solo era su piel, se extendía profundo hacia sus órganos. El dolor era insoportable para el tipo, así cuentan. Tanto que al no encontrar solución, él mismo tomó un cuchillo de la cocina de la prisión y se abrió para sacarse la parte podrida, muriendo desangrado a la vista de todos. Podría tratar de contarles cómo le fue a los otros, pero de esos solo se sabe que fueron apareciendo muertos en las peores circunstancias. Y dicen, las mismas brujas a las que quedaron con la deuda por la muerte de los chicos del barrio, que los demás no van a morir aún, porque les van a dar una vida de terror hasta el último segundo. Mientras ellas estén en esta tierra, no habrá piedad para los que desaparecieron a los 12, que soñaron un futuro diferente y ahora son almas en pena. Escrito y adaptado por Trovit. Relatos de horror. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Esa es la mejor forma de apoyar a este canal. La maldición del brujo. Historia real de brujería. Escrita y adaptada por Trovit, de los eventos reales del señor Gerardo. Hola, mi nombre es Gerardo, tengo 37 años, nací en el distrito de Buenaventura en Colombia. Actualmente me desempeño como trabajador independiente en una pequeña tienda de mi barrio, la cual ha costado mucho esfuerzo mantener, pero la disciplina y ser riguroso rinde sus frutos. El motivo de esta se trata de que quiero decirles que he visto muchas películas del género del horror y lo paranormal. Había escuchado casos de personas que les hacen trabajos para quitarle todo o simplemente por envidia. Lo que quiero decir a continuación es algo que marcó mi familia y se relaciona con esos temas. Antes de todo, quiero aclarar que no olviden mis primeras palabras y cómo cambiaron con el paso del tiempo. Siempre decía que era esencialmente una persona escéptica. No he creído en mucho de eso, que te leen la mano, las citas o adivinan tu futuro. Peor aún, en aquellos que hablan de que existen personas que pueden hacer mal mediante hechizos, magia o pactos.
Siempre había pensado que solo se trataba de patrañas, cuentos para causar miedo, mantenernos a raya desde pequeños, solo historias como las que contaban los abuelos para que nos portáramos bien. Todo lo que ocurrió fue a mi prima Laura, una de las mujeres más hermosas de la familia, ojos marrones, cabello largo negro, alta, con un porte que se roba las miradas cuando camina. Hace varios años, mi prima Laura tenía un novio el cual quería mucho. En las tardes él la visitaba y conversaban de muchos temas, de los planes que tenían después de terminar la universidad, de ir a vivir juntos, tener familia y muchas cosas que son propias de las parejas enamoradas. Fue en una ocasión que andaban de paseo por el parque que encontraron un señor vestido de blanco. Llevaba sombrero, zapatos de punta y usaba gafas oscuras. Este señor los siguió por un buen rato, siempre guardando su distancia. Ya tenían algo de miedo por el comportamiento tan extraño del mismo. Aceleraron el paso hasta abordar un auto y salir del lugar. Algunas otras veces que mi prima salía de casa para la universidad, podían ver al señor siempre vestido así de blanco. Sentían que la seguía. Pensaba que era un atracador. Entonces sintió mucho miedo y pidió que la acompañaran siempre sus amigos para irse a las clases. Pero aún así, en algún momento, ella veía al señor del traje blanco. Esto ponía sus nervios a temblar intensamente, hasta que una ocasión estuvo frente a él y le reclamó que quién era, qué quería de ella. Llamaría a la policía si la seguiría de nuevo. El hombre le dijo que se tranquilizara, que él solo la había visto y había sentido atracción por ella, que le parecía una mujer recatada y hermosa, por eso había quedado fascinado con ella, que le permitiera presentarse y tomarse algo con él, a lo que ella no aceptó, diciéndole que era un acosador, que se alejara o empezaría a gritar. El hombre de inmediato se fue del lugar, pero en su mirada dejó claro que no iba a dejarla en paz. Después de esa ocasión, pasaron unas semanas y mi prima y su novio terminaron. El amor que se tenían parecía haberse desvanecido. Solo era cosa de jóvenes. Con los días transcurridos, ella empezaba a tener sueños con el hombre. Despertaba siempre con un sueño en el que éste la encerraba para no volver a salir, encadenada, sin poder ver la luz del sol. Muchas noches fueron recurrentes los sueños con ese hombre, aunque en el sueño su rostro se desfiguraba haciéndose horrible. Su voz se hacía como eco, ya conociendo varias voces al decirle que fuera su esposa. Cabe resaltar que por ese entonces lo encontré al cabo de unos meses, en el cual éste le dijo que quería tener algo con ella, una relación, que era la mujer más hermosa que había visto, que la haría su esposa y la trataría como una reina. Mi prima, horrorizada por las proposiciones de este sujeto que le causaba tanto miedo, le dijo que no. Fue en ese entonces que todo se volvió más turbio para ella. Ya no podía dormir bien. Sus noches eran de completo desvelo, pesadillas. Escuchaba pasos, susurros e incluso gritos que nadie más podía en la casa. Estaba al borde de la locura, así que se decidió a asistir con profesionales médicos para que le hicieran de todo tipo de exámenes a ver qué pasaba. Todos salieron en condiciones normales. El psicólogo dijo que solo era estrés por la situación con la persona extraña que se le había acercado, que solo diera aviso a las autoridades del acosador, que luego de eso estaría algo más tranquila. Ninguno de los consejos y exámenes que se hizo le dieron tranquilidad, pero cierta ocasión que se dirigía hacia casa de un amigo, la abuela de él, le dijo que tuviera cuidado cuando la vio. Tú tienes la marca de un brujo sobre ti. Te acecha, te quiere para ti, pero lo has rechazado. Por eso no te deja en paz. La señora era vidente, pero no podía ayudarle a mi prima con más. De todas formas, ella no creía mucho en estas cosas de brujería. Realmente ella sí le estaban haciendo brujería. Era víctima de este brujo que la acosaba, la enamoraba, la quería para esposa, pero como ella lo rechazó, no le hizo caso. El brujo se empeñó en hacerle daño. Todo empezó de la siguiente manera. Primero, como que el brujo le había hecho un ritual para entregar su alma a Lucifer, ya que si no era para él, no sería para nadie más. Debido a esto,
Ella todas las noches soñaba con demonios, cosas horribles. Contaba que la despertaba a alguien, pegándole con los 2 dedos de la mano en la frente. Le pegaban fuerte y así despertaba a ella de la pesadilla. Entre las cosas que más recuerda está que una noche ella se acostó a dormir con mi hermana. Mi hermana tenía como unos 45 años, creo. Se acostó a dormir con ella. Para esa vez trataron de dormir entrada a las 2 de la mañana. Entonces apagaron las luces de la casa. Pasada media hora, el ambiente se tornó extraño, algo pesado. El calor iba en aumento para ese momento, lo que hacía que no conciliaran el sueño. De repente, sintieron como que alguien se tiró encima de la cama, pero como estaba todo oscuro, solo miraban la sombra. Se miraba como el reflejo de algo, pero como no sintieron nada más, entonces se quedaron algo tranquilas y quietas en la cama, tratando de conciliar el sueño. Dice ella que empezó a sentir que le hacían círculos en la planta de los pies, pero no veía nada, que seguían haciendo círculos como dibujando un número, haciéndole cosquillas. Así fue por un buen rato, hasta que pudo divisar una sombra negra, más oscura que todo el cuarto sin luz. Estaba inmóvil, asustada, mientras esa cosa seguía acariciando su pie derecho, haciéndole este número como un 6, hasta que pudo quitar su pie y este tomó el otro, para seguir haciendo lo mismo, pero esta vez haciendo el número 3 en el otro pie. Cuando ella sintió que sería algo malo lo que estaba viviendo, le quitó el pie. Esa sombra negra se enojó por lo que ella hizo, entonces se le tiró encima. Cuando eso pasó, ella le susurró a mi hermana que no se moviera y que no volteara a ver, pero mi hermanita dice que ella, como era bien curiosa, además de no poder controlar su miedo, tenía que ver lo que estaba pasando y qué era eso que la acosaba. Ella pudo ver los ojos de fuego de esa sombra, y mi prima dice que esa sombra oscura, horrible, la tocaba e incluso le rasguñó las piernas. Entonces ella le tocó el cuerpo tratando de quitárselo de encima. Cuando llegó a la cara de esa sombra oscura, le sintió una cara como de caballo o de un perro. Al sentir eso, del miedo por fin pudo gritar. Sus palabras fueron: la sangre de Cristo tiene poder. A lo que esa cosa le insertó como garras en la pierna para que se callara, que no siguiera con esas palabras, pero ella seguía diciéndolo con más fuerza. Mientras eso pasaba, mi hermana pudo ver mejor aquella sombra que acosaba a mi prima y a ella. Tenía los ojos rojos, una cara deforme, parecía un animal, así que encendió la luz rápidamente, pero la sombra desapareció y lo que vieron fue un gato negro que saltó de la cama corriendo hacia la ventana. Pero en la casa no había gatos. En la mañana después de esa horrible noche, mi prima amaneció con rasgaduras, cicatrices con sangre en las piernas de los arañazos que le había hecho dicha cosa. Luego de esa noche, pasaron varios días sin que volviera a tener sueños o situaciones como esa. Estaba algo más tranquila porque podía dormir bien. Sentía que ya había pasado todo, que podía estar tranquila. Una mañana salió hacia el supermercado a comprar. Decidió solo llevar un pollo entero que le pareció ideal para hacer el almuerzo. De regreso a casa, debía pasar por un sendero largo donde transitaba mucha gente. Pero por ese momento, tal vez por la hora, no se veía a nadie. En eso pudo observar que detrás de ella venía el hombre de blanco, con sus gafas oscuras y sombrero. Así que aceleró el paso y este empezó a correr tras de ella. Empezó a gritar para llamar la atención, hasta que este la tomó del brazo. En eso ella tomó el pollo que llevaba y lo golpeó con fuerza en el rostro, dañando sus anteojos. Tal vez parezca increíble, pero lo que vio detrás de esas gafas rotas fue unos ojos rojos como si fueran llamas. Gritó desesperada por auxilio, pero al voltear a ver de nuevo, el hombre se había desaparecido. Poco tiempo después de eso, mi prima empezó de nuevo a tener horribles pesadillas. Se empezó a enfermar de un dolor en el estómago. El color de su piel cambió de una forma muy extraña, a ponerse amarilla, pero les digo que de verdad, su piel se hizo de un amarillo como si fuera un huevo.
los ojos. Lo blanco no era blanco, sino que eran amarillos la línea del ojo, la lengua amarilla, los labios pálidos y delgados. Era súper delgada, se puso con tan poco peso que se veía como un esqueleto humano. La piel por encima se le contaban las costillas. Bueno, era horrible aquella situación. Y ella fueron donde diferentes iglesias la tenían que cargar para llevarla. Recuerdo tanto que siempre que cargaba a mi prima mis lágrimas se salían solas. No podía concebir lo que le pasaba, pues yo no creía en esas cosas de la brujería, pero era evidente que su problema no era médico porque todo salía bien. Además de las cosas que contaba, en una de las veces que fuimos a la iglesia, el mismo pastor dijo que había males que solo se curaban con personas que conocieran de esos males, que lo que podía hacer era orar por ella, para que pudiera soportar un poco más hasta encontrar con quien le quitara el mal. Fue entonces que recordamos a la abuela del amigo que visitó aquella vez, y fue ella que recomendó llevarla donde una señora que hacía trabajos y curaba a la gente. Le hicieron varias limpias con hierbas y otras cosas que no sabría explicar. Fue en una de esas sesiones que vomitó un animal blanco, horrible, parecido a un gusano. Desde ese entonces empezó a mejorar. Logró subir de peso, conciliar más el sueño. Sus días de tranquilidad habían vuelto, pero no por completo, porque poco tiempo después de haber mejorado, hasta el punto de ser ella de nuevo, volvió a recaer, y en esa vez casi se muere. Así que la llevamos donde otro señor que también era curandero. Fue él quien nos dijo que a mi prima le habían hecho mal de brujería, como conté desde el principio. Explicó que aquel señor de blanco que la acosaba era un brujo muy fuerte. El curandero hizo su trabajo. Como al año después murió el brujo que acosaba a mi prima. Lo sabemos porque fue el curandero que nos dijo eso en una ocasión que fuimos a visitarlo de nuevo, ya que mi prima y la familia estaba agradecida con él por toda la ayuda que nos brindó con ella. Él dice que quienes hacen el mal, cuando se les regresa a su trabajo, va con mayor fuerza. Aunque mi prima ya está limpia de la brujería, el brujo, al haber tratado de entregarla al demonio, hizo que en ocasiones, aún en estos días, ella siga soñando con que el diablo, que en sueños le dice que no le hará daño, que solo termine el acuerdo del brujo, que le entregue su alma y le dará todo lo que desee. Pero mi prima siempre dice que no, que aunque no es todo el tiempo que sueña con esto, tiene miedo de algún día decir sí, condenándose para siempre. Recuerda que la mejor forma de apoyar a este canal es dejando tu like y un bonito comentario. Comparte con un amigo para ayudarnos a crecer. Pueblo de Brujos. Historia real, escrita y adaptada por Troví. Relatos de horror. La mañana que encontré la bolsita roja debajo de la cama, pude entender por qué sucedía todo en la casa. Tenía dentro arena, cabello, hojas verdes, y lo más escalofriante, incluso que me hizo vomitar, fue un dedo casi momificado, pero con un olor nauseabundo, que no sabía si relacionar esto con todo lo que me había pasado. Estaba delgado, casi al punto de verme cadavérico. Había perdido el sueño, la tranquilidad y las esperanzas de salir vivo de ese lugar. Ya no era escéptico, la brujería me estaba matando. Además, no se trataba solo de eso. La cosa que azotaba la puerta caminaba en el techo y me tenía al borde del colapso nervioso. Anunciaba mi posible pasaje al más allá. Realmente, era absolutamente todo en el pueblo lo que estaba mal. Estaba volviéndome loco. No sabía cómo hacer para salir de todo esto. Lo que quiero contarte ocurrió hace ya 5 años, cuando trabajaba en un colegio en una zona rural de un municipio de Colombia. Para llegar hasta el lugar de trabajo eran 6 horas vía acuática en las conocidas lanchas rápidas, ya que la institución en la que laboraba se encontraba en una zona ribereña. Muchos maestros ya habían pertenecido y se habían retirado de la zona porque consideraban que era de muy difícil acceso. Además, aunque no lo creas, era un lugar plagado de sucesos paranormales. Realmente yo era escéptico a todo lo que decían mis compañeros, puesto que parecían cosas que salían de la fantasía de su imaginación.
pero solo bastó llevar un mes trabajando allá para darme cuenta de todos los sucesos paranormales que rondaban la casa en la que nos quedábamos. Así que presta mucha atención a lo que sigue. Soy profesor de ciencias sociales, por ende tengo un compromiso muy grande con la comunidad. Al llegar al pueblo, lo primero que hice fue ponerme al corriente con sus costumbres, sus formas económicas, la rutina diaria y la mecánica de trabajo en el colegio al que llegué. Al presentarme en el colegio me asignaron diferentes grupos de último grado. Debía hacer un trabajo de campo con ellos para que pudieran cumplir con la labor social obligatoria que es en todas las instituciones educativas a nivel nacional. Además, el rector de la institución me pidió como un favor personal que debía ir a visitar a don Gregorio. Decía que este era un anciano muy respetado en la zona, que era necesario hablar con él de algunos asuntos, los cuales me permitirían acoplarme más rápido a la comunidad y la zona. Además, al hablar con él, podría trabajar tranquilamente sin ser molestado por nadie. Fue entonces que pregunté a qué se refería con ser molestado, que si acaso había personas que no le gustaban los profesores, pero él no quería decirme nada, solo insistía en que debía verlo lo más pronto posible. Después me daría cuenta por qué. Insistí de nuevo en que me dijera de qué se trataba. Al verme tan firme, me contó todo. Decía que para trabajar en la zona debía pedir permiso a don Gregorio, porque había seres que era difícil de explicar, que se encargaban de asustar y atormentar a los que no eran del lugar. Además, había otras personas que sabían cosas raras, y si no les gustaba, podrían hacerme daño con brujería. Esto hizo que mirara al rector con algo de extrañez. Lo que me pedía era de lo más raro. ¿Cómo podía un académico, alguien con tantos títulos y trabajo relacionado con la ciencia y la educación, creer en esas cosas? Pero no le dije nada. Simplemente agradecí la oportunidad y me instalé en la casa sin nada. Al estar en la casa, fui visitado por varios vecinos de la tercera edad, que querían conocer al nuevo maestro del colegio. Les hice pasar y tuvimos una plática muy amena acerca del lugar. Ellos decían que era un lugar bueno para quedarse, que era una lástima que algunos maestros pidieran traslados. Don Carlos era líder de la zona y dijo que estaría a mi disposición si necesitase algo. Y que no dejase de hablar con don Gregorio. Esta petición me pareció ya rara. No sé por qué insistían tanto en que debía verlo. Solo asentí y dije que sacaría el tiempo para visitarle, aunque realmente esto no lo decía con ganas de hacerlo. La primera noche en la casa transcurrió de manera normal. Todo eso de las visiones y lo paranormal que habían dicho los anteriores profesores parecía solo una excusa para ser trasladados del lugar. Lo único diferente a la mañana siguiente fue la lámina del techo un poco abollada por la pelea que hubo de los gatos corriendo en el techo. Se dieron fuerte, aunque no emitían sonidos de maullar. Me dirigí al colegio y empecé mi trabajo con los estudiantes. Había un monitor de clases y se encargaría de guiarnos a una salida cerca al estero, donde está el manglar. El camino fue bastante difícil. El lodo y el agua de mar hacía que las botas que llevaba se quedaran. Y fue en ese entonces que encontré aquella pequeña bolsa de color rojo. Parecía aquellas en las que guardas joyas. La iba a tomar, pero me detuvo el monitor. Me dijo que la dejara, que por nada del mundo, absolutamente, aunque me carcomiera la curiosidad, no la tocara. Rápidamente pidió a todos que regresáramos saliendo del lugar. No sé por qué se comportaban de forma extraña algunas veces los moradores. La noche que siguió a continuación fue muy rara. Trataba de dormir, pero algo, se sentía como si alguien me observara. Entonces escuché azotar la puerta, a lo que me levanté y tomé una vara de hierro que tenía cerca en caso de algún animal. Se suponía que había cerrado todo. Alguien estaba dentro de la casa y cerró, pero al acercarme pude notar que el seguro y el pestillo estaban puestos. Era imposible que hubieran abierto y azotado la puerta. No tendría sentido. La semana siguiente la rutina transcurrió igual, pero al llegar las noches siempre había algo que pasaba en la casa. Empecé a preocuparme el día que vi al búho que se posaba sobre el árbol del patio trasero de la casa. No dejaba de mirarme. Entonces alzó el vuelo e ingresó por la ventana, parándose con sus patas sobre la pequeña mesa de la sala. Así se quedó por un buen rato mirándome fijamente y por un momento sentí que no miraba mi cuerpo. Parecía como si escarbara en mis pensamientos. Quedé paralizado. Ni siquiera podía balbucear. No me salía una sola palabra.
Parecía haberme congelado en el tiempo. La piel sintió como un frío la recorrió toda, recordándome lo vulnerable que soy al estar lejos de casa y al pensar que todo lo que decían mis compañeros sobre la casa y la zona solo eran inventos para poder ser trasladados. Los ojos del búho expresaban un intenso color rojo, con algo macabro muy dentro de sí, hasta que por fin alzó el vuelo. Saliendo de la casa fue que pude moverme. La mañana que siguió decidí ir a la iglesia para contarle al pastor, a lo que éste me dijo que tal vez todo lo que había visto lo había imaginado, y comenzó a darme típicas charlas que dan cuando quieren que seas parte de la iglesia, pero realmente no tenía tiempo para eso. Estaba preocupado por la situación. Ya en casa, escuchar que azotaban las cosas, que las movían de lugar, ruidos de pasos en la sala e incluso en el techo, justo arriba de donde duermo, comprendí que no eran gatos los del ruido. Además, cuando el pastor se negó a ayudarme, perdí la esperanza. Conforme pasaba el tiempo, mi salud comenzó a deteriorarse, porque toda la actividad ocurría en las noches. Me sujetaba el corazón y pedía a la Virgen del Carmen para que me ayudara a sacar estas presencias y seres de la casa. Cada vez todo se ponía peor. En ese momento, siendo las 2 de la madrugada, la actividad se intensificó. Pensé en tomar el cuchillo y acabar con esa tortura, pero todo quedó en silencio. Tocaron la puerta. Una sombra roja brillante se veía por la parte de abajo de la puerta. Grité, llenándome de valentía. ¿Quién es? ¿Qué quieres? Déjame en paz. A lo que escuché la voz del rector que me llamaba. Me levanté y con temor abrí la puerta. Allí estaba. Era el rector, y junto a él estaba un señor muy anciano con un pequeño bastón negro que le ayudaba a estar de pie. Les hice pasar rápido, pues no quería seguir solo dentro de esa casa. Pregunté por qué había llegado a esta hora de la madrugada. Rápidamente me miraron muy serios y me dijo: Don Gregorio dijo que no has ido a verlo, así que me llamó e insistió que debíamos venir, porque si no, mañana no la contarías. Esa bolsa que encontraste, me dijo el señor Gregorio, era un trabajo que se hizo para alejar a los malos espíritus del pueblo. Aquí toda la gente lo sabe, pero tú la encontraste y alcanzaste a tocarla. Esto hizo que el espíritu que dejé allí se viniera detrás de ti, al igual que ha pasado con los otros profesores. Deben visitarme para hablar con los espíritus protectores del pueblo, para que no les hagan nada. Tal vez usted no cree en estas cosas, pero le aseguro que no duerme igual desde que usted llegó a trabajar acá, e incluso su salud se ve bastante deteriorada, porque así es como comienza. Te van consumiendo poco a poco y la opción es quedarse y morir o irse de este lugar. Por eso los otros profesores terminaban yéndose. Verá, este es un lugar lleno de brujas y algunos de nosotros somos brujos. Lo heredamos de nuestros familiares y ellos de sus antepasados. Aquí era una guerra constante en que uno le hacía un mal al otro para probar quién era el mejor brujo. Y así fue por décadas, hasta que llegamos a un pacto, porque no podíamos estar matándonos entre todos. La gente del pueblo lo sabe. Aquí no manda la policía ni el Estado. La palabra que vale es la de nosotros los brujos. Por eso debía verlo. Necesito hacerle un trabajo para que ya dejen de molestarle. Y así pueda usted trabajar en paz. Había pasado tantas cosas y sucesos extraños, además de lo mal que me sentía de salud, que ya creía absolutamente en todo lo que me dijo don Gregorio. Justo a esa hora, él sacó unas velas y frascos con unas aguas. Las encendía en diferentes puntos de la casa. Me dio a tomar de un bebedizo verde que me hizo sentir náuseas y ganas de vomitar todo lo que tenía adentro. Lo que boté a continuación me pareció casi increíble. Si alguien me lo contara, jamás le creería. Era un vómito nauseabundo de color negro y en él se arrastraban como si fueran gusanos. El olor era tan fuerte que me hacía seguir vomitando. Vomité tanto que sentía que dentro ya no me quedaba nada y me desmayé. La mañana siguiente al despertar, estaba el rector acompañándome con el monitor del colegio. Había preparado café y estaban conversando cuando me sintieron. Preguntaron cómo estaba y realmente parecía que tuviera una resaca horrible provocada por mucha bebida. La debilidad que tenía apenas me dejaba poder moverme.
Así pasaron los días y muchas noches que don Gregorio repetía el proceso de darme unas aguas para ayudar a limpiarme. Mi salud fue mejorando, pero los pasos que escuchaba aún seguían en la casa, seguían caminando en el techo y podía sentir que me observaban todas las noches. Además, las cosas las tiraban, abrían y cerraban la puerta todas las noches, y esto me atormentaba y me llenaba de miedo. En una de las veces que fui a donde don Gregorio, le dije que la actividad en la casa aún no paraba, a lo que me respondió que entonces ya no era el ser que se había ido conmigo del manglar. Luego tomó un tabaco y me hizo fumarlo. Lo vi con la mirada perdida, mirando la ceniza del tabaco. Después empezó a preguntarme por las personas que habían ido a la casa. Me pidió que recordara quiénes habían estado en la casa, porque parecía que habían dejado algo dentro. Empecé a hacer memoria y mencioné que aparte del monitor del colegio, el rector y él, no había ido nadie. Pero luego me recordé de los 3 ancianos que me recibieron cuando llegué: Pancho, Carlos y don Luis. Pero tuvimos una conversación muy amena y se fueron. Además, que insistieron en que viniera a visitarlo. Frente a esto, don Gregorio me dijo que los 3 eran brujos, que sobre todo don Pancho le gustaba atormentar a los nuevos en el lugar. Fue entonces que me pidió que revisara la casa y encontré la bolsita roja que mencioné al principio, la cual le llevé a don Gregorio, y para mi sorpresa se encontraban los 3 ancianos sentados en una silla con él esperándome. Realmente me sentí muy molesto con ellos. Estaban tranquilos y yo estaba prácticamente muriéndome del susto todas las noches. Don Gregorio me dijo que el trabajo de brujería que había allí solo lo podía terminar ellos 3. Eran de los brujos más fuertes del pueblo. Don Pancho me dijo que no me preocupara, que ya había aprendido la lección, que ellos habían llegado a recibirme, pero no les gustó cuando dije que visitaría a don Gregorio, porque en mi mirada pudieron ver que no lo había dicho en serio. La verdad sentí un poco de vergüenza porque era cierto lo que decían. Desde ese día creí firmemente que existen fuerzas y personas que saben cosas que se salen de lo natural. Aprendí a respetar mucho más las cosas que no entendía. Además me dijeron que los profesores que se habían ido del pueblo no eran buenas personas, que la única razón por la que yo estaba vivo es porque en mi corazón no vieron maldad, pero a aquellos que se fueron no les iba a quedar mucho tiempo, que no fuera a interceder por nadie, ellos se lo merecían, y poco a poco, aunque estuvieran en cualquier otro lugar, iban a morir de la peor manera posible, a menos que volvieran y pidieran perdón por las cosas indebidas que hicieron en el pueblo. No les quitarán el trabajo, porque cuando los brujos mandan, estos no perdonan a nadie. Trovadores, gracias por escuchar este relato. Te invito a que dejes un like y un comentario y respondas a la pregunta: ¿tú también crees en la brujería? Feliz noche, amantes de cuentos de terror.